cuando están muy oxidadas y a veces es muy difícil sacarlas. Hola amigos, pero muy buenos días. Hoy tenemos una tarea compleja pero no imposible. Vamos a cambiar una llave de paso vieja y ruinosa por completo, muy antigua, por una nueva con sus complementos correspondientes. La llave data de aproximadamente 40 años atrás, que fue cuando se construyó la casa y nunca se cambió. Esa es la llave original que tenía la casa. De hecho, los caños y esa partecita está hecho con caño galvanizado, ya hoy por hoy no se usa. Y eso pasa en muchas casas viejas, entonces sí o sí, con el tiempo obviamente hay que cambiarlas, ya no funcionan y obviamente empiezan a generar contaminación. Así que bueno, vamos a cambiar. Obviamente los implementos no van a ser para todos igual, pero sí pueden dar una idea de lo que se necesita. En el caso mío empezó porque desde que compramos la casa no había habido ningún tipo de problema. Se iba a cambiar, se fue dejando y nunca se cambió. Hace un día exactamente empezó a filtrar y bueno, sí, ya era hora de decir, la tenemos que cambiar por una nueva con complementos nuevos y bueno, a eso vamos. Así que bueno, no se lo pierdan. Ayer les puse, como ven ahí, una bolsita simplemente para que no entre ningún tipo de bichito ni nada, porque esto queda totalmente a la intemperie. Así que bueno, ahí tenemos los implementos para continuar el día de hoy y los ayudantes, obviamente. Como verán acá, esto tiene un poquito de agua porque obviamente estuvo saliendo una nadita de agua. Ese es el acople, el rebose que puse en el día de ayer con un reductor de 1 pulgada a 3/4. Y acá este es lo que sacamos, que es este es el caño que va para adentro, que tiene obviamente, ahí tiene la rosca. Vamos a cambiarla y para eso sí o sí decirles que las llaves de paso, y sobre todo cuando son muy antiguas, cuando están muy oxidadas y a veces es muy difícil sacarlas, esas llaves de paso generalmente a veces están hechas no de una forma estándar, sino de la forma en que pudieron, en el momento en que pudieron. Por eso también a veces es muy difícil poder encontrar exactamente los implementos que necesitamos y en todos los casos son diferentes. Entonces, en el caso mío yo les voy a mostrar los acoples que utilicé yo para poder ponerle a esta llave de paso. Los acoples no van a ser para todo el mundo igual, pero sí, quizá a alguien le sirva. Creo que con lo que tenemos vamos a lograr hacer los acoples necesarios para poder poner la llave de paso nueva y poder dejar de forma más prolija posible esta llave de paso que viene desde un tanque que lo que hace es llenarse y ser un tanque, digamos, de reserva en el caso de falta de agua.
no es un tanque que abastece directamente la casa, porque para eso hay otra llave de paso principal. Pero bueno, esto es simplemente para que tengan en cuenta poder cambiar una llave de paso vieja, oxidada, ruinosa, que está muy fea y que bueno, la podemos cambiar. Sí, los implementos que yo les voy a mostrar son los que yo fui y compré, estuve mirando y viendo a ver qué era lo que necesitaba, porque yo tengo un pase en general que es de media pulgada, pero en algunos lugares es de 3/4 y en algunos otros lugares es de 1 pulgada. Así que en base a eso voy a tener que utilizar algunos reductores para pasar de 1 pulgada a 3/4 y de 3/4 a media pulgada. Y después los otros implementos que utilicé o accesorios que utilicé son los que se llaman reboce. En base a eso vamos a utilizar y a tratar de hacer el acople necesario para dejar esa llave de paso andando perfecta y que sea lo más prolijo posible. Esto no lo tomen literalmente como algo profesional, yo lo hago con todo el amor del mundo, pero no es de forma profesional. Para eso, el que quiera, necesite o lo haga o lo quiera hacer en su casa, lo tiene que hacer. Si lo quiere hacer de forma individual, perfectamente, y le gusta o tiene algún conocimiento, lo puede hacer, y si no, tiene que llamar a alguien especializado. Yo de plomería no sé mucho, me las ingenio intento, pero bueno, para eso estamos, para aprender también. Así que acá vamos, me voy a tomar unos matecitos y arrancamos. El reboce macho, la parte de abajo va hacia el caño, la parte de arriba se incrusta puede ser en un reductor o puede ser directamente en alguna pieza tipo codo o ángulo de lo que vendría a ser la cañería. Lo otro que vamos a utilizar, en el caso mío, es una llave de paso. Esta llave de paso va a ser de 3/4, lo muestro acá, va a ser, ahí cierra, ahí, a ver si lo ven, ahí, no sé si se llega a ver bien, pero ahí se ve como abre y ahí se ve como cierra. Esta llave va a ser de 3/4. Después voy a utilizar un codo que va a ser de 3/4, un reductor que va a ser de 3/4, la parte más ancha, a media pulgada, la parte más baja. Voy a utilizar unas abrazaderas de 3/4 para poder apretar bien los caños. Obviamente el caño en mi caso va a ser de 3/4. Este es muy grueso y lo tuve que ir a cambiar, tuve que ir a comprar otro, porque verán acá que hay una diferencia. De ejemplo, no entran los reboces macho, queda muy justo, y en este sí, sin embargo es la misma medida. Asegúrense de que cuando vayan a comprar no sea tan grueso como este, porque si es como este puede que entre perfecto los accesorios o acoples que necesitan, pero si es como este, porque además es muy grueso, entonces al ser tan grueso no dilata tanto y puede que no entren los implementos que ustedes necesitan. Los implementos no van a fuerza, sino que estos implementos, antes de ponerlos, hay que ponerlo el caño en agua caliente o agua lo más hirviendo posible para poder dilatar el caño y así poder poner el acople. Yo voy a utilizar una llave pico del oro y una llave francesa. Con eso me alcanza, me sobra, me es suficiente. Voy a necesitar, para obviamente cortar el caño, va a ser una sierrita, la cinta de tejido, y obviamente lo que no puede faltar es un buen mate. Lo primero que vamos a utilizar en el caso mío es el reductor de media pulgada a 3/4. Y acá sí el codo.
mostrar lo que hice hasta el momento. No lo pude filmar, o sea, les voy a mostrar un extracto del video, porque en realidad yo no puse a filmar justo cuando hice fuerza para poner esto. Lo que pasa que dejé el trípode andando y la cámara quedó filmando, y quedó más de 1 hora filmando. Fuera de enfoque, fuera de cuadro, van a ver un pedacito de cómo lo puse, pero en realidad yo había puesto todo el acople. Después lo saqué porque en realidad tuve que volver a la ferretería, tuve que volver a buscar cosas. Esto es prueba y error, o sea, no hay otra, es así. Así que bueno, esto yo ya lo tenía puesto, que para que vean, esto es el reductor de 1 pulgada a 3/4 pulgadas. Este es el rebose macho que ya estaba puesto. Tiene el rebose en la parte de la rosca, tiene cinta de teflón para que no haya ningún tipo de fuga. Acá les puse 2 abrazaderas, que en realidad no son las abrazaderas de plomería, que yo ya se las mostré, ¿tá? Son estas que están acá, que yo ya lo puse en otros reboses con otro pedacito de caña. ¿Qué pasa? Estas abrazaderas a mí no me gustaron para nada porque el tornillo es muy largo. Si bien dicen que estas abrazaderas son especiales para este tipo de plomería, justamente para los reboses, porque tienen los piquitos y encaja perfecto, a mí en lo personal no me gustaron. Y como esto va a gusto del consumidor, yo nunca había usado este tipo de abrazaderas. Sí había usado este otro tipo de abrazaderas. Me gustan más, me parece que es más chiquito el tornillo, entonces me parece que aprieta un poco más y queda más prolijo a mi parecer. Entonces bueno, ahí quedó las 2 abrazaderas. Abajo de las 2 abrazaderas, para que quede mucho más reforzado y no haya ningún tipo de fuga, le puse un mini pedacito de cinta de teflón. No era necesario, pero yo lo puse igual, simplemente para que no haya ningún tipo de escape. Acá está el rebose macho con la cinta de teflón. Esto ya está hecho, que es un pedacito. Adentro de la jarra van a ver, está el otro pedacito de caño, que lo tengo calentado justamente para que dilate, para que se abra y yo pueda ponerlo acá. Ahora acá lo que voy a poner va a ser la llave, ¿tá? Y acá exactamente donde termina el rebose va a ir exactamente lo mismo. Otro pedacito de caño, 2 abrazaderas más y otro rebose en la parte de abajo. Ese último rebose va a ir con el codo. Ahora sí, nada más me resta decirles, la llave ya quedó pronta para ser usada. Nosotros nos vemos en el próximo video. Si les gustó el contenido, compartan, denle like y suscríbanse a este canal. Nos vemos prontito en el próximo video. Chao, chao.